Durante el primer semestre del año 2018 se adelantó el Inventario de Patrimonio Cultural del municipio de Genesano, en convenio entre la Alcaldía y la Escuela Taller de Boyacá. El objetivo principal de un inventario de patrimonio es determinar aquellos valores culturales que forman parte de la identidad de un pueblo. En el caso del municipio de Genesano hay una importancia muy grande del vínculo del territorio con su población, y esto se ve reflejado en la cultura material, en las casas y las cosas. Las casas son aquello que podríamos llamar el patrimonio inmueble y las cosas son aquello que llamaríamos el patrimonio mueble. La colección de las casas es un conjunto de memoria, está guardada en sus construcciones. El patrimonio inmueble representa lo que cada pueblo guarda en la memoria a través de sus construcciones, en la manera en que sus habitantes se relacionaron con su hábitat, en las formas culturales que adoptaron sus casas y cómo fue la organización económica y social de su municipio. En el caso del patrimonio mueble, estamos hablando de un acervo o de un conjunto de manifestaciones materiales que forman parte de la manera como las personas trabajan, cómo desarrollan sus actividades cotidianas, cómo embellecen su entorno y cómo expresan su cultura a través de objetos cotidianos o de objetos artísticos. El municipio de Genesano hace parte de la provincia de Márquez. Queda ubicado en el departamento de Boyacá, al suroriente de su capital, Tunja. Tiene 21 veredas y su temperatura media es de 18 grados centígrados. La primera parte del inventario de patrimonio se elaboró con una sustancia histórica. En el 800 a.C. teníamos a los Herrera, los antiguos moradores del territorio en el que actualmente se asienta Genesano. Se conocen hoy en día como la cultura herrera. Los Herrera eran un pueblo alfarero cuyo poblamiento era poco denso y disperso. Fueron ellos los responsables de implantar en el altiplano el cultivo del maíz y probablemente también de la papa. Supieron aprovechar las fuentes de sal de Zipaquirá, procesaban la sal y la intercambiaban por vasijas. Es posible también que la tradición de la escultura megalítica tuviera su origen en el periodo Herrera. Vestigios de este tipo de esculturas se han localizado en Tunja, en el Alto Valle de Tenza, Tibana y Ramiriquí, Villa de Leyva, El Infiernito y en la Sierra Nevada del Cocuy, un total de 14 sitios sagrados. La existencia de cerámica herrera en estos lugares sugiere que esta población pudo iniciar las construcciones de estos sitios, que fue retomada y ampliada posteriormente por los muiscas. Los muiscas fueron un pueblo perteneciente a la familia lingüística chibcha, que ocupó la región que actualmente conocemos como Altiplano Cundiboyacense. Habitaron un territorio privilegiado por sus condiciones geográficas. Diferentes autores concuerdan en decir que hubo un proceso paulatino de evolución entre la cultura herrera y la muisca, a partir de diversas investigaciones arqueológicas realizadas en el altiplano cundiboyacense. Los muiscas llegaron al territorio de los valles de Baganique, Cachacativa y Sutamaga, siguiendo el curso del río Upía, buscando las altas montañas. Después de cruzar el río Chinavita, se encontraron con un territorio fértil y abundante de valles y colinas, de árboles frutales, maizales, tubérculos como la papa. De acuerdo con el historiador Pulido, allí surgieron varios poblados indígenas que habitaron las cuevas que formaban las grandes piedras regadas por todo el territorio, principalmente en la región del páramo llamado Las Guacamayas y en las riberas del río que hoy se denominan jeroglíficos. Uno de los poblados era Gacha, lugar en donde, según Francisco Beltrán, se construyó el dominio del Saque, uno de los grandes señores de la Confederación Muisca, que más adelante se trasladaría a Unza. El caserío fue descubierto por el capitán Hernán Vanegas, quien asaltó el templo de Baganique y llevó consigo un gran acopio de tesoros. Y Gacha, donde surgió el imperio de los Saques. A partir del año de 1541 se da la conquista.
La expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al Valle de Tenza alrededor de 1538, luego de pasar por tierras del Zipa y lugares como Sesquilé y Chocontá. Durante ese recorrido, la expedición española llegó al Valle de Baganique, actualmente vereda de Genesano, saqueando las viviendas de los moradores. El cronista Juan de Castellanos nos relata estos hechos. En Baganique, Valle del Señor de Tunja, saquearon las casas despobladas, entre ellas una que era un santuario, en la cual hallaron oro fino, 6,000 pesos en joyas y otras cosas. Según Fray Alonso Zamora, a la llegada de los invasores se formó una batalla que ganaron los españoles en cabeza de Martín Galeano, gracias a que iba montado en un caballo, un animal desconocido para los indígenas. Fue tal el asombro que tuvieron que ver a aquel monstruo formando en su idea de hombre caballo y lanza. 1827, la fundación de Genesano. Hacia los años 20 del siglo XIX, los pobladores del sector de Piranguatá del municipio de Ramiriquí comenzaron a manifestar su interés por conformar una parroquia independiente. El 3 de julio inician las diligencias para conformar la nueva parroquia, en cabeza del jefe político José Acero y Acevedo. El 6 de septiembre, el señor Acero y Acevedo se dirige al intendente de Boyacá con el fin de informar sobre las peticiones de los habitantes. Meses después, el intendente envió una comisión para que practicara las diligencias de reconocimiento del terreno y declarara parroquia al sitio de Piranguatá. En un principio, la comunidad estaba dividida con respecto al sector en donde se construiría la nueva parroquia. Algunos estaban a favor de escoger el sitio de Piranguatá, mientras que otros preferían el sitio Los Naranjos, más cercano al río. Finalmente, se decidió escoger este último lugar. El 16 de febrero, el presidente de la República Libertador Simón Bolívar aprueba el decreto mediante el cual se crea la nueva parroquia. Genesano se convierte así en el único municipio declarado como tal por decreto del Libertador. El 1 de marzo, finalmente, el intendente del departamento de Boyacá, Cristóbal de Vergara, decide erigir la parroquia que había sido aprobada por el presidente de la República y expide el título para dar posesión de la parroquia de Piranguatá y reconocimiento departamental y nacional. El 30 de octubre, el párroco de Piranguatá, Andrés María Gallo, decide cambiar el nombre del municipio, pues no le agradaba al que tenía por tratarse de un vocablo indígena. Al parecer, desde el 30 de octubre de 1833 comienza a llamarse Genesano, nombre tomado del municipio italiano Genazzano, localizado muy cerca a Roma y cuya patrona es la Virgen del Buen Consejo. En 1928, en el siglo XX, el 1 de noviembre, un terremoto destruyó parte de la iglesia y de las construcciones del municipio. Las obras de reconstrucción de una de las torres de la iglesia se iniciaron 2 años más tarde en la administración de Marco Tulio Soler. El 4 de marzo de 1996, mientras se adelantaban obras para la construcción del alcantarillado, fueron encontradas un sinnúmero de figurillas antropomorfas y zoomorfas y objetos de oro en un terreno cercano al cementerio del municipio. Según testimonios, fueron 4 días de saqueo y maltrato del terreno por parte de casi 200 huaqueros del lugar y sus alrededores. En años recientes, Genesano fue proclamado como el pueblo más lindo de Boyacá, debido a la estética de su centro histórico, las manifestaciones culturales de sus habitantes, la belleza de sus paisajes, el clima y la calidad de sus gentes, por lo cual es uno de los grandes atractivos turísticos de Boyacá. Una de las características más importantes del municipio de Genesano son sus paisajes rurales y la fertilidad de su suelo. La Hacienda Corinto, una de las casas ubicadas en la vereda Baganique Bajo, que conserva los elementos arquitectónicos más importantes de lo que han sido las construcciones tradicionales de la colonia, la República y la Independencia. Las características de la vivienda tienen que ver con su tipo arquitectónico, un tipo que se desarrolla alrededor de un patio central. Tiene un solo piso de altura, tiene unos corredores con columnatas de pie derechos de madera y aleros que generan una relación entre el espacio interior y el espacio exterior de gran riqueza y disfrute del paisaje. La Hacienda Barranquilla
presenta también unas características tipológicas muy importantes. Sus valores históricos determinan que sus grandes muros de tapia pisada vienen desde la época colonial. Sus valores estéticos muestran cómo la tipología se desarrolla alrededor de un patio con una fuente central. Tiene la presencia del agua, ya que los patios de las casonas coloniales eran una representación del paraíso terrenal, en donde estaban todos los elementos de la naturaleza representados. Y de otra parte, el valor simbólico con la manera como han sido conservadas estas casonas y cómo se han vuelto representativas aún para los aspectos turísticos. La hacienda La Española presenta una vivienda de adobe que tiene un corredor perimetral externo que genera esta relación entre los espacios interiores y el paisaje. Tiene una portada de piedra en su entrada, en su acceso principal, y conserva la cubierta de teja de barro a 4 aguas. Casona Carrufla, en la vereda de Piranguatá, es un testimonio de lo que fue una de las primeras escuelas que tuvo el municipio. Allí funcionó una escuela y después de un terremoto la casa fue abandonada. Sin embargo, conserva sus balconadas perimetrales que son muy características de las casas más antiguas del municipio de Genesano y que aún hoy se pueden observar en el parque principal. En la vereda de Baganique se ubica lo que fue una gran casona. Se ha denominado las ruinas de Baganique. Sin embargo, esta es una marca muy importante en ese territorio que al parecer fue un centro ceremonial y un centro de aprendizaje de los muiscas. Fue un lugar de reunión en el que muchas personas venían a adquirir conocimientos con respecto a la astronomía y demás conocimientos de los muiscas. En la actualidad solamente se conservan algunos de sus muros y por ser una casona de adobe es posible que a estas ruinas no les quede mucho tiempo de vida. Aún se encuentran saliendo del municipio, como en el sitio cercano al antiguo molino, algunos de los rastros de los caminos más antiguos que comunicaban a los genesanenses con sitios como Bogotá o como Tunja a través de las veredas, y estos caminos de piedra, de los cuales solo quedan algunos rastros, es posible visualizarlos y en algún momento datarlos y recuperarlos para las caminatas y el turismo cultural.